Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca. Yo soy Daniel Pacheco. Como es apenas normal, estamos todavía digiriendo esas pesadas confesiones tempranas de la exguerrilla de las FARC. Esta es la dosis de verdad más grande que el país ha recibido en mucho tiempo, si es que todo es realmente verdad. Especialmente el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado sigue aún en etapa temprana de escrutinio y de maduración. Más allá de los detalles que ya han empezado a adelantar las ex-FARC, la autoría de la guerrilla no será fácil de aceptar para muchos sectores. ¿Por qué mataron a Álvaro Gómez en 1995 las FARC y no lo reivindicaron en su momento? Si son auténticos los correos de Marulanda publicados por José Obdulio Gaviria hace algunos años, y yo creo que sí lo son, ahí tenemos al menos una respuesta. El 7 de diciembre del 95, un mes después del homicidio de Álvaro Gómez, Marulanda les escribe a sus camaradas del secretariado lo siguiente, abro comillas: lo del señor Gómez debemos mantenerlo en secreto, para ver cómo vamos ayudando a profundizar las contradicciones mientras bajamos a otros, cierro comillas. En otros correos posteriores se reitera la misma posición, dividir al régimen con el secreto acerca de quién mató a Álvaro Gómez, y sí que lo lograron. Hace 25 años hay una división profunda entre un sector del liberalismo, liderado por Ernesto Samper, y un sector del Partido Conservador. Esa división marcó la política en Colombia en la administración de Samper y fue hábilmente utilizada por las FARC en su apoyo a Pastrana, con el que ganó las elecciones del 98 y abrió las negociaciones del Caguán. Es de tal magnitud esa división política, ese cisma político, que generó la sospecha entre alvaristas de que Samper hubiera mandado a matar a Gómez Hurtado, que vive incluso en la presidencia actual, 25 años después, la presidencia de Iván Duque y la fiscalía de Francisco Barbosa. Ambos, Duque y Barbosa, fueron alumnos de Álvaro Gómez Hurtado en la Universidad Sergio Arboleda. Pusieron, antes incluso de la confesión de las FARC, énfasis importante en el esclarecimiento del magnicidio cuando Barbosa se posesionó en la fiscalía. Después de la confesión de las FARC, y tal como están las huestes alvaristas, al menos el presidente Duque ha expresado un escepticismo similar. ¿Cuánto costará curar estas heridas políticas? Creo que nadie lo sabe. Quizá ni la verdad sea suficiente. Aquí arranca Zona Franca. Son las 9:04, estamos en directo desde Bogotá, esta noche en Zona Franca. Hoy ya tenemos más detalles luego de una entrevista al espectador de Julián Gallo, el antiguo jefe de la red urbana Antonio Nariño de las FARC. Él dice: yo di la orden, las 4 personas, los autores materiales, todos están muertos, la orden me la pasó a mí el Mono Jojoy, pero el contexto de por qué las FARC habrían querido asesinar a Álvaro Gómez creo que se encuentra bien plasmado en los correos de Manuel Marulanda Vélez, este documento que ha adquirido un interés enorme últimamente. Les pongo aquí esto. Este es el discurso que no dio Marulanda en San Vicente del Caguán cuando Andrés Pastrana quedó con su silla vacía. Él lo comparte con otros camaradas del secretariado para pedirles opiniones y lo hace el 15 de noviembre del 98. Dejaron metido a Pastrana en enero del 99. De las FARC-EP reciban un cordial saludo de bienvenida y al mismo tiempo de agradecimientos, cuya presencia nos honra en este importante acto público que hoy nos congrega aquí en la Plaza Central de San Vicente del Caguán por primera vez en 34 años de confrontación armada, declarada por el Estado en 1964, para acabar con las repúblicas independientes que no existían más que en la mente del Parlamento, en cabeza del doctor Álvaro Gómez Hurtado, el cual promovió un debate en el Senado de la República contra las mal llamadas repúblicas independientes para justificar la represión. Está en el mito fundacional de las FARC Álvaro Gómez Hurtado. De nuevo, y aquí reitero los otros correos acerca de por qué este magnicidio, si sí fue cometido por las FARC, fue mantenido en secreto. Y lo dice también Marulanda en cartas del 95, justo después del magnicidio. Lo de la muerte del señor de las repúblicas independientes creo que podemos estudiar cuándo
cuándo conviene hacerlo saber. Por ahora, que hagan inteligencia a ver si descubren quién fue. Lo del señor Gómez debemos mantenerlo en secreto, dice el 7 de diciembre, para ver cómo vamos ayudando a profundizar las contradicciones mientras bajamos otros. Y luego, recuerdo muy bien con motivo de la muerte de Gómez, cuál nuestra postura deberíamos asumir, para ver cómo se profundizaban las contradicciones en los partidos y ello se produjo. Ese es el relato de estos correos de Manuel Marulanda Vélez, que sentaron efectivamente una gran división en el panorama político colombiano. A un lado de esa división quedó el expresidente Ernesto Samper Pizano, con quien hablamos esta noche. Buenas noches, expresidente, ¿cómo está? Muy buenas noches, Daniel. Un cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Me imagino que estos son unos días donde usted se ha sentido, por un lado, parcialmente reivindicado y por el otro lado, ansioso de que salgan más detalles para despejar el escepticismo aún grande que hay en la sociedad. No, la verdad no, Daniel. Yo estoy tranquilo. Siempre he estado sosteniendo una posición coherente sobre el desarrollo del asesinato de Álvaro Gómez, que se reduce simplemente a un núcleo de conspiradores integrado por militares, intelectuales y políticos de derecha que de alguna manera trataron de involucrar a Álvaro Gómez en conspiración y eso le costó la vida, así de sencillo. Y mientras que no haya unas evidencias de modo, tiempo y lugar en las autoincriminaciones que hoy día se están haciendo la gente de las FARC, pues esa seguirá siendo mi posición. Pero con el mismo énfasis quiero defender y apoyar el espacio dentro del cual ellos acordaron hacer estas revelaciones. A mí me sorprende, me acaba de sorprender todavía hace pocos minutos la permanente interferencia del presidente de la República en los asuntos relacionados con la justicia. Acaba de desconceptuar la competencia de la JEP, acaba de pedir el tipo de sanciones que él espera que le sean otorgadas a la JEP. La semana pasada desconoció un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre los límites de la protesta social. Me parece a mí que este ambiente no le ayuda a nada. Me parece un hecho histórico que... Pero venga, expresidente, entonces usted no le cree tampoco a las FARC. Es que no es un problema de creer, es un problema de que dejemos que sean las autoridades y la justicia las que establezcan la verdad. A mí lo que me interesa es la verdad. Y si nosotros seguimos en este juego de si el uno cree o no cree y qué cree que pasó y qué hipótesis, pues simplemente vamos a seguir confundiendo a la gente. Aquí los únicos que necesitan, y no puede negárseles el derecho, es las víctimas. Ellos necesitan saber la verdad y es por esa verdad que debemos seguir trabajando. Claro que sí. Usted en el desarrollo un poco de esta investigación y en la medida en que se vaya esclareciendo qué fue realmente lo que pasó, podría resultar que el establecimiento político colombiano, gente cercana a usted mismo, los familiares de Álvaro Gómez y un sector del Partido Conservador, han estado en una pugna de 25 años manufacturada por el secretariado de las FARC. Si eso es cierto, me imagino que usted sentirá que hubo una cantidad de oportunidades desaprovechadas, peleas innecesarias y disputas que le quitaron una cantidad de cosas al país. Es verdad, y yo no tengo reparo en señalar que yo me siento víctima del silencio de la FARC. Nosotros hemos apoyado con mucho entusiasmo y con energía el proceso de paz. Yo, por supuesto, hubiera esperado que las FARC hace mucho tiempo nos hubiera compartido esta verdad de la cual hicieron mención en la semana pasada. Sin embargo, tampoco es cierto que esto sea una pelea de 25 años. El tema de la hipótesis del crimen de Estado que ha venido trabajando la familia de Gómez Hurtado es un tema relativamente reciente, no hace más de 10 años. Sí. Durante más de 10 o 12 años estuvimos trabajando, construyendo juntos una teoría que varios fiscales de la nación, empezando por Valdivieso, después Gómez Méndez, los distintos fiscales fueron trabajándola y desarrollándola.
De algún momento a otro a ellos se les prendió el bombillo. Yo creo que sobre todo por razones económicas pensaron que al acusarnos a Horacio Serpa y a mí de que esto había sido un crimen de Estado, podían obtener unos réditos económicos o podían convertir, como lo están haciendo en estos días, la causa de Álvaro Gómez en una causa política, es decir, volver a convertirla en una causa política. Sí. Y nosotros rechazamos, Daniel, solamente de manera enfática, rechazamos cualquier tipo de vinculación que nos traten de encontrar a Horacio Serpa y a mí en la determinación de este crimen. Álvaro Gómez no era un enemigo del gobierno en ese momento y no lo va a hacer ahora, pero están tratando sobre su memoria de obtener una indemnización, como lo pidieron en Washington a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2014, o convertir esto en un debate político, como están tratando de convertirlo en estos días. Es imposible, expresidente, pensar qué habría pasado. Por ejemplo, qué habría pasado si en el 95 las FARC hubieran reivindicado ese magnicidio. Lo difícil que habría sido para el expresidente Andrés Pastrana recibir, mandar un reloj, hacer un acercamiento con Manuel Marulanda Vélez, que de alguna forma le ayudó a ganarle al candidato de su partido, al candidato que podría haber sido la persona que hiciera una implementación del programa del salto social que usted presentó, Horacio Serpa. Y es increíble que habría podido pasar. Sí, no solo eso, sino que le completo la versión. Si ellos hubieran reivindicado en ese momento el magnicidio lamentable, repito, de Álvaro Gómez, seguramente la agenda del gobierno hubiera podido ser una agenda más tranquila, porque es claro que la utilización del debate sobre la financiación de mi campaña, que alimentó la conspiración, pues hubiera sido reemplazada por una agenda de paz si ellos hubieran avenido a trabajar el tema de la paz en mi gobierno. Sin embargo, es curioso, pero históricamente en la FARC los procesos más exitosos de pacificación, con excepción del caso del doctor Santos, pues fue con el doctor Betancur y con el doctor Pastrana, que eran del Partido Conservador. Sí. Es una buena anotación. Pues y realmente, y si efectivamente fueron ellos, y esto obviamente se irá construyendo en la JEP, en la Comisión de la Verdad, Andrés Pastrana habría sido, digamos, la figura política más manipulada por la guerrilla, más de lo que ya sabemos que fue durante las negociaciones del Caguán, pero incluso como un conservador al que le acababan de matar a la figura más importante de ese partido en más de 20 años. Yo creo que el fracaso de la política de paz de Pastrana fue esencialmente resultado de la manera caótica y desordenada como se trató de hacer el proceso de paz, un proceso mediático donde iba gente, volvía gente, lo volvió una especie de Disneylandia de la paz, el Caguán. No había una estrategia, no había una preagenda. En eso contrasta con lo que fue la agenda de La Habana, que tuvo más de 120 reuniones antes de que hicieran oficiales los puntos de la agenda. Yo creo que el gobierno de Pastrana fue en esto también, como en la parte fiscal, ahora que estamos viviendo un crecimiento negativo de la economía, fue un verdadero hueco negro. Voy a ponerle algo que dijo Mauricio Gómez, el hijo de Álvaro Gómez, en este programa hace unos días, y él todavía habla de una gran conspiración de la que usted hace parte, una conspiración que ahora incluye al Sistema de Verdad, Justicia y Reparación, a la Comisión de la Verdad y a la JEP. Y los samperistas, llegaron 3 samperistas, que eran pues Yesir Reyes y los exfuncionarios del gobierno de Samper, Juan Fernando Cristo y María Ángela Holguín. Ellos fueron los que pactaron la impunidad. Esto es todo este grupo de samperistas. Entonces, es obvio que hay una, digamos, afinidad de gratitud entre las personas que se beneficiaron del acuerdo y las personas que lo redactaron, los samperistas. Y es cierto que hay gente que está hoy en ese sistema que o trabajó en su gobierno, por ejemplo el padre Francisco de Rú, gente que tuvo alguna relación como Patricia Linares con su hijo Miguel Samper cuando estuvo en el Ministerio de Justicia, pero ¿qué opina usted de esta capacidad que le atribuyen a usted para hacer conspiraciones?
toda la pequeñez de los recursos políticos de los Gómez Martínez, de los seguidores de Gómez Hurtado. ¿Qué diferencia con lo que eran los planteamientos del papá? Eran unos planteamientos de Estado, eran unos planteamientos no de chismes de peluquería y que fulanito estuvo allá y que menganito vino acá. Eso es una manera mezquina de trabajar la política, con nombres y con circunstancias. Eso es para las revistas de corazón, ese tipo de debates. La verdad es que en este momento los Gómez Hurtado, sobre todo, tienen una deuda con la memoria de Álvaro Gómez Hurtado, que le han pasado de una hipótesis a otra, que primero fueron narcotraficantes, que después fueron los paramilitares. La memoria de Álvaro Gómez se merece muchísimo más que este debate menor que están tratando de hacer ellos, jugando a hacer una política, una pequeña política. El país se embarcó en un proceso de paz. Hay una justicia transicional en la cual hay 34 magistrados que merecen todo el respeto. Una persona como el padre de Ru no lo pueden comenzar ahora a satanizar, que porque recibió un sueldo de mi gobierno, que es absolutamente falso. Quien estuvo en el gobierno fue Carlos Vicente de Ru, que es pariente de él, pero fue compañero mío en la universidad y es una persona que conoce mucho el tema de derechos humanos, pero no vale la pena contestar ese tipo de preguntas. Hay que hacer una política, como la decía Álvaro Gómez Hurtado, en grande, una política con grandes temas, con principios. Pues, yo creo que de ser el caso, se merece la justicia transicional. La pactó en La Habana, el 70% de la gente la apoyó. Que haya algunos que no les guste, eso es distinto, pero llevar este debate a si se justificaba o no la justicia transicional, me parece que es una manera bastante mezquina de enfocar el tema. Expresidente, usted ha hablado con Piedad Córdoba, usted me decía ahorita que se siente víctima del silencio de las FARC, ¿se siente víctima del silencio de Piedad, que fue una persona mucho más cercana a usted, que aparentemente sabía esto hace mucho tiempo también? No, no es cierto que lo supiera hace tiempo. Ella tuvo el acto de cortesía antes de hacer esta denuncia, de contarme personalmente. Me dijo que iba a hacer esta petición a las FARC para que revelaran los detalles de la muerte de Álvaro Gómez. A mí me sorprendió realmente la reacción de las FARC, no solamente sobre el caso Álvaro Gómez, sino sobre los otros casos que son igualmente dolorosos y memorables, como el de Jarano, el del general Landazábal, el de Hernando Pizarro León Gómez. O sea, aquí no estamos hablando solamente de un caso que es el que al parecer le importa al gobierno solamente y a la fiscalía. Estamos hablando de 6 colombianos ilustres cuyas familias también tienen el mismo derecho que tienen los sucesores de Álvaro Gómez Hurtado, de conocer la verdad, pero no la verdad a trompicones, no la verdad a golpes, no la verdad desconociendo las competencias, sino una verdad democrática. Expresidente, no sé si usted ha leído el libro de Alberto Casas, si le ha podido echar una ojeada. Pues claro, no, lo leí completo. Ya lo leyó. Entonces, venga, entonces Alberto Casas creo que tiene una hipótesis interesante, una hipótesis que es atractiva, de una división constante entre el establecimiento colombiano, una división que se logró arreglar durante el Frente Nacional, pero esa división tal vez surge de nuevo en este caso, en el caso que generó el magnicidio de Álvaro Gómez, entre un sector del Partido Liberal y un sector del Partido Conservador. El hecho de que, si es verdad lo que dicen las FARC, que hayan sido manipulados para detener esta pelea, ¿qué le hace a usted pensar acerca de ese establecimiento que de una forma usted compone? Bueno, esa era una de las tesis de Álvaro Gómez, la tesis del régimen, en la cual sostenía que había una clase dirigente del país, de todos los partidos, que era la que tradicionalmente se había venido apropiando del poder. Una tesis interesante para debatirla, pero volviendo un poco al tema del libro de Casas, que además es una lección de etiqueta política, de cómo se puede presentar las diferencias sin caer en estas alcantarillas en que estamos metidos recientemente en Colombia.
es que, como yo mismo le señalaba a él, es verdad que hemos vivido desde la época de la independencia, vividos entre un no y un sí, pero quizás el problema más grave es que ninguno del sí le ha reconocido su condición de interlocutor al otro, al del no o el del no al del sí. No nos hemos aprendido a reconocer los unos a los otros, y eso es tal vez lo que explica la violencia y estos enfrentamientos. ¿Y usted ahí se está echando un mea culpa también? Pero claro, yo no voy a negar que pertenezco a la clase dirigente, fui jefe de Estado, como muchos otros, y creo que nosotros tenemos que hacernos una autocrítica, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Esto no puede volver a pasar en Colombia. Precisamente es uno de los méritos del proceso de paz, que su tercer paso después de la verdad, de la justicia, es la no repetición, es decir, para que esto no se vuelva a repetir. Y para eso está la Comisión de la Verdad. Y el padre Rull lo está haciendo muy bien, es estudiando el contexto dentro del cual se produjeron estos hechos lamentables. ¿Qué esperaría usted en lo que viene? Es decir, me imagino que hay una expectativa, si bien usted, como dice, está tranquilo, hoy me imagino que esto puede ayudar a que su sentido del humor florezca de nuevo. ¿Qué espera usted en el futuro para que esto se vaya esclareciendo y para que se vaya solidificando esta versión temprana, esta confesión? Bueno, espero poder recuperar el sentido del humor en algún momento. Estos temas son tan trascendentales que no le dejan a uno tiempo ni... No, pues es que cuando uno le acusan de haber matado a Álvaro Gómez, pues se le acaba la risa. Pues no creo que sea un chiste. La verdad es que yo estoy tranquilo porque, no sé, tengo la sensación, Daniel, de que aquí se produjo una especie de ayornamiento, o sea, una apertura con estos reconocimientos, con lo que se está sabiendo en la Comisión de la Verdad. Usted sabía, por ejemplo, que hay 3.000 oficiales de las Fuerzas Armadas colombianas que hoy día están contando sus versiones ante la JEP. Y hay 12.000 excombatientes de las FARC que hoy día están sometidos a la JEP, a sus normas de verdad y de justicia, empezando por los jefes que ya lo están haciendo. Si eso no es un hecho de paz, a mí que me cuenten qué es un hecho de paz. Este país necesitaba contarse la verdad para comenzar a elaborar el duelo de las 280.000 personas que perdieron la vida en un conflicto sin sentido durante 50 años. Todo el contexto en el que han surgido estas verdades y en medio de que se vayan comprobando, sí lo dejan a uno sorprendido de que en Colombia se haya podido guardar un secreto de esta magnitud y de que las entidades judiciales hayan sido tan limitadas para esclarecer una verdad, que es lo que finalmente nos ha tenido en esta pelea de 25 años. Y eso va a ser un proceso doloroso para pues, personas incluso como usted, que de alguna forma en ese gobierno no pudieron esclarecer nada, para los que lo sucedieron a usted y para los que están ahora. ¿Cómo hay que enfrentar ese proceso? Bueno, primero, aquí no hay que trazar conclusiones definitivas. Es verdad que durante el tiempo que yo estuve en la presidencia y específicamente en el tiempo del asesinato de Álvaro Gómez, nunca tuve una noticia ni antes ni después de que esto pudiera tener alguna referencia con las FARC. También es verdad, como se ha conocido en algunos testimonios de esta semana, que pudo haber alguna forma de relacionamiento de algunos organismos de inteligencia del Estado con el asesinato, reconociendo o dejando clara la responsabilidad de parte de las FARC. Creo que falta mucho camino todavía por recorrer, pero yo repito, yo soy optimista. Estoy declarando optimista en este momento porque creo que hemos encontrado al fin un camino para contarnos la verdad en los mismos términos de cada, no para que uno tenga una posición y el otro la otra, sino porque cada uno reconozca el derecho del otro a sostener su posición sin necesidad de entrar en un conflicto. Una verdad para encontrar justicia, para encontrar perdón, no repetición y ojalá para devolvernos el sentido del humor. El expresidente Ernesto Samper dirigió Colombia entre el 94 y el 98. Muchas gracias, señor, por su tiempo esta noche. No, Daniel, muchísimas gracias a ustedes por escucharme y por verme. Espero, no es que vaya a salir en Sábados Felices la próxima vez, pero
sí espero que el próximo sea sobre temas más gratos. Ahí está, ahí está. Samper le hace el documento que publicó José Obdulio con los correos de Marulanda. Creo que de ahí vamos a sacar una cantidad de cosas. Y lo mencionan mucho a usted. Lo voy a leer, pero inclusive tengo una copia que venden en la fundación de José Obdulio. Muchas gracias, señor. Buenas noches. Okay. Nosotros seguimos aquí en Zona Franca. A propósito de estos correos que han adquirido una relevancia importante, porque ahí ya estaba plasmado el hecho de que las FARC hubieran ordenado y mantenido en secreto el magnicidio de Álvaro Gómez, vamos a contarles un nuevo hecho para el cual, si esos correos son auténticos, se le puede atribuir la responsabilidad a esa guerrilla. La masacre de San Carlos de Guaroa, una de las masacres más grandes contra investigadores judiciales en Colombia, que hasta ahora era atribuida a los paramilitares. Eso después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:30 de la noche, estamos en directo esta noche desde Bogotá. La versión de que las FARC mataron a Álvaro Gómez Hurtado y no lo hicieron público para dividir al régimen viene de un documento publicado en el 2012 por el hoy senador José Obdulio Gaviria. Estoy hablando de los famosos correos de Marulanda. En Zona Franca hemos mirado con mucho cuidado esos correos por estos días. Si son auténticos, son una fuente de información enorme, no solamente sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, sino en general sobre el conflicto colombiano. Según lo publicado por José Obdulio, quien se ratifica, José Obdulio, en que el material es auténtico y que lo recibió de una fuente de alta credibilidad, tenemos todos los correos enviados al secretariado por el entonces máximo jefe de las FARC, Tiro Fijo, fundador de esa guerrilla. Los correos son entre 1993 y 1998. Se trata de un documento de más de 1.200 páginas. Además, una fuente que conoce íntimamente a las FARC nos ha confirmado de manera independiente que esos correos son auténticos. Bajo esta premisa los hemos esculcado y buscando cosas sobre el magnicidio de Gómez, llegamos a otro episodio también mantenido en secreto por las FARC, no confesado hasta ahora y que Zona Franca revela por primera vez esta noche. El 3 de octubre del 97, esto es lo que escribe Manuel Marulanda. De acuerdo a su informe sobre la acción en San Carlos de Guaroa, si todavía no hemos hecho ninguna clase de comunicado, podemos permanecer QAP mientras estudiamos la importancia del caso, porque en estos momentos es muy conveniente que se rompan las relaciones gobierno-paramilitares, ya que no cogieron cuerpo del delito nuestro. ¿Qué tal la propuesta? Parecido a lo de Gómez Hurtado. Por ahí fue que llegamos a lo de San Carlos de Guaroa. El 3 de octubre de 1997, 51 funcionarios de una comisión judicial de la Fiscalía, el CTI y la policía estaban volviendo de una operación de extinción de dominio en la finca de un narcotraficante llamado Gustavo Adolfo Soto, en San Carlos de Guaroa Meta. Súbitamente fueron emboscados por un grupo armado, en un hecho que quedó grabado en video de esa época y generó mucha consternación. Me pegaron el dedo. A mi pechito. Venga. Señor. ¡Ay! ¡Bájese, primero! ¡Bájese! Dele. ¡Ay, me llevo! ¡Cuidadito! ¡Ay! Esas imágenes fueron muy impactantes en ese momento en el país. El saldo de víctimas fue enorme. Murieron 11 funcionarios, incluyendo 3 fiscales, 6 soldados, de esos incluyendo un mayor y 2 agentes del DAS. Otras 16 personas quedaron heridas. Fue un golpe durísimo. Desde entonces esa masacre ha sido atribuida en todos lados a los paramilitares liderados por Héctor Buitrago del Llano. Desde el principio, por ejemplo, así lo reportó el diario El Tiempo. Y El Tiempo viene siempre de versiones oficiales. El director del CTI dijo además que en desarrollo de la investigación ya se han obtenido algunos resultados, con base en la declaración de 2 hombres detenidos, pero no podemos adelantarnos. Agregó: los responsables son paramilitares que tienen como objetivo militar a la Fiscalía y a su CTI. Esta misma versión ha sido reiterada no solamente por El Tiempo en ese momento, sino por portales de periodismo investigativo acerca del conflicto armado mucho después. Por ejemplo, Verdad Abierta se lo atribuye a los buitragueños, como les decían a los paramilitares de Martín Llanos, o Rutas del Conflicto, por ejemplo.
El 3 de octubre del 97, una comisión judicial que acababa de realizar una diligencia de extinción de dominio en una finca de un narcotraficante fue atacada por un grupo de cerca de 70 paramilitares de las autodefensas campesinas de Casanare, conocidos en la zona como los buitragueños. En total, 11 funcionarios fueron asesinados. Los paramilitares y la complicidad de altos mandos del ejército han dominado además también todas las hipótesis judiciales acerca de esta masacre. Por un lado, Héctor Buitrago fue condenado en ausencia por esta masacre, el buitragueño, y no solo eso, la Fiscalía vinculó al general Jaime Humberto Uzcategui a la investigación, como lo cuenta Noticias 1 hace varios años. El general en retiro Jaime Humberto Uzcategui, ya condenado por omisión en relación con la masacre de Mapiripán, fue vinculado a la investigación por la masacre de San Carlos de Guaroa, ocurrida hace 3 meses después, en el mismo departamento del Meta. Sin embargo, los reales perpetradores habrían sido las FARC. De nuevo, esto lo ratifica Manuel Marulanda Vélez en un correo escrito al día siguiente de esa masacre. Entonces, eso fue el 4 de octubre del 97, la masacre fue el 3 de octubre. Las tropas de donde les indiqué se han retirado un poco. Los tiros no han faltado en esa montaña. El desenlace final del operativo no sabemos hasta dónde alcance. Lo de San Juan de Arama y San Carlos de Guaroa fueron las FARC. 4 de octubre del 97. Y entonces ahí está, las tropas donde les indiqué. Vamos para después de ese... Si los correos de Manuel Marulanda son auténticos, los miembros de las FARC deberían entonces reconocer su autoría de una de las peores masacres a investigadores judiciales perpetradas en la historia de nuestro conflicto colombiano, la masacre de San Carlos de Guaroa. Públicamente, desde acá, desde Zona Franca, les preguntamos a los hoy miembros de ese secretariado, hoy algunos de ellos en la dirigencia política, otros en el Congreso. ¿Fueron las FARC responsables de esa masacre? Si lo fueron, ¿cuándo lo van a reconocer? Finalmente, si los correos de Marulanda son auténticos, y aquí en Zona Franca creemos que lo son, falta una confirmación, pero creemos que lo son, seguirán comprobando que la justicia colombiana ha tenido un alcance muy limitado para esclarecer la verdad del conflicto colombiano, incluso en un país donde pensábamos que era imposible guardar secretos. De hecho, el Consejo de Estado también condenó a la nación por esa masacre, porque el operativo militar para desplazarse había sido mal planeado y puso en peligro a todos los que lo integraron. Porque no, además esto no es un secreto de esos que estaban guardados. Esto estaba ahí hace años, desde cuando José Obdulio lo publicó. Tal vez no estábamos preparados para esa verdad, y la verdad aquí no estamos seguros si ya lo estamos. Vamos a hacer una pausa de comerciales. Cuando regresemos seguimos hablando con protagonistas y personas que siguen recibiendo estas verdades de las FARC. Ya volvemos. Son las 9:42, seguimos aquí en directo. Vamos a hablar con Diego Arias, porque otro de los episodios que ha sido confesado por las FARC es el asesinato de Javier Delgado y Hernando Pizarro, los comandantes del Frente Ricardo Franco. Diego Arias fue combatiente de la guerrilla del M-19, también participó en otros movimientos insurgentes, hasta África, Centroamérica estuvo, trabajó luego con Álvaro Uribe en el programa de reinserción y luego en el Centro de Memoria Histórica. Diego, buenas noches. Usted escribe de esto en su libro Memorias de Abril, ¿cierto? Daniel, muy buena noche. Un saludo especial para usted, por supuesto, para la amplísima teleaudiencia de Zona Franca. Sí, y efectivamente en Memorias de Abril, pero también en otros esfuerzos académicos y de corte periodístico, he asumido dar mi perspectiva de testimonio, pero también de análisis sobre hechos del conflicto armado que me tocaron de forma excepcional ser testigo, sí, o estar en mitad de las circunstancias en las que se tomaron algunas decisiones u ocurrieron los hechos. Venga, y lo saco un poquito del tema del que vamos a hablar, de la masacre de Tacuelló, para preguntarle qué le parece, si es cierto esto de que fueron las FARC los perpetradores de la masacre de San Carlos de Guaroa, una masacre que caló mucho dentro del estamento judicial de la Fiscalía. Pues Daniel, yo como usted tiendo a creer en la veracidad, digamos, del documento de, digamos, de memoria o de correos de Manuel Marulanda Vélez. Es ese tipo de documentos, digamos, de históricos que hacen parte, digamos, del relato de
de toda una trayectoria política y militar de una organización como las FARC. Por supuesto, como usted bien lo dice, se necesita estar más allá de cualquier duda cierto de que lo que ahí se da cuenta no ha sido objeto de ningún tipo de alteración o manipulación. Y en ese contexto yo diría que como esta masacre que se acaba de insinuar la posibilidad o la posibilidad de que hayan sido las FARC, creo que hay muchos otros eventos en relación con las responsabilidades de las FARC que muy seguramente van a empezar a salir a la luz pública. Sí. Y yo desearía, Daniel y televidentes, firmemente que el país pueda estar preparado, que todos los colombianos tengamos un acuerdo básico, fundamental, para darle una oportunidad a que la verdad, en el caso de las FARC, pueda ser, digamos, expuesta y eso nos ayude a hacer esta transición tan complicada de la guerra hacia la paz. Diego, esta verdad y sobre todo alrededor de lo que pasó en el Ricardo Franco, lo que nos abre y revuelve como unas memorias de lo demente que se volvió en algún momento esta insurgencia y distintas insurgencias y ese momento como de efervescencia guerrillera y rebelde que hubo en los años 70s y 80s en Colombia. El hecho, es decir, usted lo conoce mejor que yo, pero además fue el M-19 el que de alguna forma se dio cuenta que el Frente de Ricardo Franco, que se había robado una plata de las FARC y se había independizado con esos 200 hombres, los estaba matando y los estaba torturando porque Javier Delgado y Hernando Pizarro habían perdido sus cabales, más o menos. Evidentemente, Daniel, yo creo que más que el tema de Álvaro Gómez, digamos, en el caso del grupo Ricardo Franco y el asesinato o muerte que ellos reivindican ahora de Javier Delgado, de José Fedor Rey, era el nombre verdadero de él, y de Hernando Pizarro León Gómez, hermano a su vez de Carlos Pizarro, pues creo que allí no hay, digamos, tanta controversia. De pronto un poco más en el caso de Hernando Pizarro, porque siempre ese hecho sí se le había atribuido a una circunstancia en la que él posible o supuestamente estaba involucrado en actividades ya, digamos, de delincuencia organizada y no de otro tipo. Pero más allá de eso, Daniel, yo concuerdo con usted en que este es un hecho. Creo que es de los que califican, digamos, de mayor inhumanidad y atrocidad en la historia de los conflictos armados del mundo, tratándose de un autoexterminio, digamos, de una fuerza armada. Y en eso caben una gran cantidad de hipótesis, de teorías. Yo me he dado a la tarea de considerar algunas de ellas, de desvirtuar evidentemente muchas otras, pero que remiten en el argumento de Javier Delgado, como usted bien lo señala, un ex miembro de la FARC, desertor con una cantidad de dinero que se fugó, y de Hernando Pizarro, que remiten a una supuesta infiltración sistemática y masiva de esa fuerza por parte de la inteligencia militar de Colombia, lo cual es absolutamente fuera de proporción pensar que hubiera sido esa una manera realmente de infiltrar una guerrilla. Esas capacidades nunca las ha habido. Pero también hay otra hipótesis mucho más compleja que insinúa que el propio Hernando Pizarro y que Javier Delgado eran agentes de la inteligencia militar y que era todo un plan, digamos, orquestado para propiciar la autodestrucción de un grupo guerrillero, frente a lo cual pues sí yo tengo argumentos contundentes para descartar que esa sea una opción o una explicación. O sea, ¿usted sí cree que José Fedor Rey y que Hernando Pizarro perdieron los estribos? Decían, yo escuché algunas versiones de que aparentemente fumaban mucha marihuana, pero es que si todos los que fuman marihuana matan a 160 de sus compañeros en armas, se habrían acabado las guerrillas en todo el mundo. Daniel, yo francamente tengo claro qué explicaciones o hipótesis no caben, pero tampoco tengo, digamos, la respuesta. El fenómeno es tan complejo que no basta, digamos, con un momento, digamos, de afectación, digamos, mental, producto del consumo de algún alucinógeno, porque empezó por ser una afectación, digamos, mental de un colectivo que estaba al mando de una organización y todo un ambiente, digamos, de terror fue haciendo propicio que pequeños grupos capturaran a otros grupos de sus propios miembros, incluso armados, y los fueran degollando y los fueran asesinando sin que nadie hiciera nada. Es que piensa tú en que una masacre que ocurre de uno a uno y de grupos pequeños a grupos pequeños de combatientes que están armados en presencia de otros grupos armados, y ante la evidencia de que después seguían los otros grupos, es inconcebible pensar que nadie haya hecho nada, que nadie haya levantado no la voz sino un fusil y haya dado, digamos, una respuesta de rebeldía. Allí hay un acto, digamos, de sumisión colectiva
hay otras ideas, están rayan en el tema de lo esotérico, digamos, como casi de una especie de posesión, digamos, colectiva, pero evidentemente es un tema, desde el punto de vista de lo que sucedió, que todavía no tiene una explicación lógica ni satisfactoria, y creo que muy pocos están aplicando al entendimiento de lo que realmente ocurrió. ¿Y usted cree que en el desarrollo que den las FARC de su verdad acerca de estos homicidios pueda aclararse algo de eso que pasó? ¿O usted cree que el papel que tuvo las FARC ahí fue simplemente un papel posterior de venganza de dos mandos militares que obviamente infringieron pues, las reglas de la organización, se robaron gente, se robaron plata? Yo creo que está más en ese terreno, Daniel. Nosotros compartíamos como M-19 un territorio y una alianza táctica con el grupo Ricardo Franco. Operábamos con ellos en el sur del Valle y en el norte del Cauca. Evidentemente era una guerrilla de más o menos 200 hombres muy bien armados y con mucha cantidad de dinero, porque no solo el dinero que esta persona tomó, digamos, de las FARC cuando se desertó, sino producto de 1 o 2 secuestros en los que, digamos, tuvieron éxito económico, hay que decirlo, lamentablemente, hoy lo dice uno en perspectiva, los hacía una guerrilla, digamos, muy fortalecida desde el punto de vista económico y financiero, pero creo que la reacción de las FARC en términos de hacerse responsables o determinar la muerte de estas dos personas tiene que ver con una trayectoria de deserción de esas personas, con haber tomado una plata que era de ese grupo ilegal de las FARC y creo yo, por cuenta, digamos, de lo que se entiende claramente, era un daño enorme a cualquier proyecto revolucionario en Colombia e incluso en el mundo, pero creo que las FARC tienen muy poco o prácticamente nada que aportar a la comprensión de por qué sucedió y cómo sucedieron las cosas. Y solamente para recordarle a la gente, Juanse, regáleme aquí lo de la masacre de Tacuello. Esta fue una masacre perpetrada por los mismos comandantes de una disidencia de las FARC de alrededor de 200 hombres en noviembre de 1985 y enero del 86. Se demoraron varios meses acabando con prácticamente todo este frente guerrillero. Se habla de 164 personas muertas, pero además los detalles acerca de cómo murieron son terribles. Eran la mayoría de personas jóvenes, campesinos, que habían ingresado recientemente a las filas de esa columna, la columna Ricardo Franco. Algunas de las personas fueron encontradas enterradas vivas, otros se piensa que les abrieron el cuerpo antes de asesinarlos, a las mujeres les abrieron los vientres y hicieron esto durante días y días y días. Diego, voy a hacer una muy breve pausa, quédese conmigo y seguimos charlando unos minutos más al final del programa. Ya voy a comerciales y vuelvo. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando con Diego Arias. Diego Arias fue un miembro de la guerrilla del M-19, ha trabajado después de su reintegración, desmovilización, como sea, cada uno quiere que le digan algo distinto, con el gobierno en distintos temas, con la Comisión de la Verdad. Ha escrito, por ejemplo, publicó Memorias de Abril, donde ha hablado bastante de lo que fue esa época y de las verdades que apenas están saliendo. Yo no sé, ha sido raro esto, ¿no? Entender que había una cantidad de cosas que no se sabían, Diego, y que cuando salen a flote uno las tiene que verificar, las tiene que comprobar, pero parece que puede que no hagan tanto bien como se pensó que lo iban a hacer. Evidentemente, Daniel, pero yo creo que es el tipo de verdad que necesita un país y una sociedad si realmente quiere pasar la página de la guerra y asumir el desafío de construir la paz, de construir un destino compartido y ojalá algún día la reconciliación. A mí me llama poderosamente la atención que en medio de todo este esfuerzo de justicia transicional haya una institución como la Comisión de la Verdad que está haciendo un enorme esfuerzo para develar y contarle a los colombianos y documentar qué nos pasó. Y no obstante, el tipo de verdades más profundas y más dramáticas parece que apenas están por surgir. Y uno pensaría que si cada sector involucrado de una u otra forma en el conflicto colombiano, son distintos los niveles de responsabilidades frente a ese conflicto, pero si cada uno asume lo propio en esa dimensión de cosas que son inimaginables y que debieran ser contadas, yo creo que sería un esfuerzo de sanación absolutamente importante. Pero como usted dice, Daniel, yo no siento que este sea el momento, que estén dadas las condiciones para que ese aporte a la verdad tan dramático como está empezando a surgir,
sea de buen recibo y nos ayude. Creo Sí. que estamos a puertas, incluso Daniel y televidentes, de una profunda crisis y una tensión social, política, y Dios no lo quiere, incluso institucional, si no construimos un consenso básico para ser capaces de recibir esa verdad, verificarla, tramitarla y que nos ayude al esfuerzo de consolidar la paz. Es que, Diego, piense simplemente en lo que está pasando con Lozada. Entonces, Lozada, que fue el comandante de la red urbana Antonio Nariño, que fue la encargada de ejecutar la orden del secretariado de asesinar a Álvaro Gómez, él es hoy senador de la República. A él le venían pidiendo desde el gobierno que dijera las verdades, como le estaban pidiendo a las FARC, que no se demoraran tanto con estos vericuetos de la JEP, que le contaran la verdad al país. Le empiezan a contar verdad al país y ahora muchos de los copartidarios del presidente Duque están no solamente poniendo en cuestión esa verdad, sino diciendo que sí es verdad que Lozada no debería ser senador porque cometió unos crímenes horrorosos. Y yo creo que uno entiende de dónde salen esas sensaciones. Uno entiende que para los conservadores, por ejemplo, debe ser muy doloroso sentarse al lado en el mismo escenario con una persona que fue el determinante de un magnicidio. Daniel, no, sin duda, pero ahí, digamos, hay dos aspectos. Hay un aspecto que es de una verdad, particularmente en el caso de Álvaro Gómez, que cuesta mucho digerirla. Básicamente tiene que ver con el silencio de tantos años, digamos, que las FARC guardaron sobre el tema. Yo tengo mi propia explicación de por qué creo que ellos lo hicieron. Creo además que todas las hipótesis o versiones que ha habido sobre el asesinato pueden terminar siendo válidas en algún punto, incluso todas, Daniel y televidentes, solo que las FARC de alguna forma se le adelantó a los demás y, digamos, consumó, digamos, el hecho. Pero, evidentemente, yo diría, y con todo el dolor que debe sentir la nación y repudio por el asesinato de Álvaro Gómez, yo creo que hay casos que involucran a las FARC mucho más dolorosos porque fueron incluso colectivos y que si se trata de eso, son razones de mucho más fuerza para pedirles en un acto, digamos, de autocrítica que renunciaran, digamos, en este caso al ejercicio de la política. Sin embargo, ¿Cómo cuál es, Diego? Ese es el costo, digamos, de la paz. Estoy hablando de la responsabilidad frente a secuestros colectivos, el mismo que ellos asumieron, por ejemplo, con la muerte de los 12 diputados de la Asamblea del Valle, ¿cierto? En términos humanos, eso significa mucho más que la muerte de una persona como el doctor Álvaro Gómez, que, repito, creo que tiene un simbolismo y un poder enorme por lo que significa él como figura política, pero en términos, digamos, humanos, la muerte de los 12 diputados rebasa con mucho en términos de sufrimiento y de secuestro, digamos, lo ocurrido. Pero, digamos, vamos al punto, y es que el acuerdo de paz basa su solidez o se fundamenta en una transacción, digamos, de las armas para el ejercicio de la política. Entonces, Sí. Yo creo que hay que darle una oportunidad, darle tiempo para que las instancias y los organismos que deben asegurar que esa verdad sea fiel y, perdónenme la redundancia, verdadera, digamos, pueda, digamos, aflorar y dejar de lado la disputa política para darle una oportunidad a que esa verdad emerja y pueda ser probada. Diego, muchas gracias por su tiempo, por sus opiniones esta noche. Un inmenso gusto y bueno, aquí hay mucho para seguir debatiendo y ojalá nos conduzca para bien a un futuro compartido. La próxima con buena señal para poder verlo. Muchas gracias. Ese es el deseo. Gracias a usted. Nosotros hasta aquí vamos esta noche, lo reiteramos a los hoy congresistas de las FARC. Fue esa organización la responsable de la masacre de San Carlos de Guaroa, por la cual se ha culpado y se han condenado paramilitares y que según los correos de Manuel Marulanda Vélez fue cometido por la guerrilla de las FARC. Estaremos detrás de esa historia. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.